Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos por venir. ¡Qué guay! ¡Cuánta gente! Y qué gusto. Bueno, el título de la conferencia de esta tarde, voy a contar un pequeño secreto porque no hay maldad ninguna y seguro que a ellos les va a gustar. Y originalmente no era con el que se os ha recibido después de una pequeña conversación que tuvimos, porque el título original de esta conferencia era El día que el país dejó de leernos. Entonces, es verdad que era un título muy afinado, que era muy ingenioso, pero no era nuestro. Y yo me declaro absolutamente culpable porque cuando me lo plantearon les dije, mira, la verdad es que no me siento muy cómodo en ese registro porque yo, digamos que he salido de la cadena SER hace muy poco tiempo y va a parecer un gesto así como de exorcizar los fantasmas. Digo que no me representa tampoco mucho porque no emprendería un ataque tan directo cuando todos somos perfectamente conscientes de que es cierto que en el periódico El País y en el Grupo Prisa se está produciendo un giro, pero es verdad también, y sería injusto no decirlo, que ese mismo giro se está experimentando también en otros medios de comunicación en este país y es un problema que atañe al periodismo en general, ¿no? Más allá de esto. Y por lo tanto, después de discutir y decirles a la organización que habían elegido, es verdad, muy afinadamente el título, pensamos que quizá era mejor abrirlo un poquito más a los medios de comunicación, porque esto es un fenómeno que se está extendiendo a los medios de comunicación y todos somos muy conscientes de que, de una manera o de otra, los grandes periódicos, los grandes canales de televisión, las emisoras de radio, han dejado de leer y de entender a la ciudadanía, ¿no? Y cuando estaba pensando en qué se podía concretar eso, en realidad, igual no coincidimos en la mesa en este planteamiento, pero la impresión que tengo es que esto no es nuevo. Esto es un fenómeno que arrastran los medios de comunicación en España históricamente. No se puede pensar que los medios de comunicación en algún momento han sabido leer a los ciudadanos, porque la realidad es que desde el franquismo hasta la transición, donde se dibuja un marco muy concreto, algo de lo que hablaremos también aquí en la mesa, y ahora en esta suerte de segunda transición o de catarsis ciudadana que se está viviendo, los medios siguen exactamente igual, ¿no? Con la atención muy fijada en las oligarquías financieras, en los grandes intereses empresariales, con unos u otros problemas. Con esto ahora viene asociada de otra manera y se asocia a través de las acciones de los propios medios de comunicación. Digamos que las alineaciones se producen en términos económicos y de otra naturaleza, pero que la mirada con simpatía hacia los grandes poderes y hacia las corrientes que les beneficiaban es un problema que arrastra fundamentalmente la prensa históricamente. No es reciente de este momento, aunque lo hayamos experimentado y algunos que hemos sido lectores de periódicos como el periódico El País, pues sufrimos una cierta orfandad al ver que se está desplazando la línea editorial, ¿no? Pero hay muchos ejemplos y pensando en algunos de esos posibles ejemplos que pudieran ser interesantes, porque claro, la pregunta es ¿en qué momento empezó a suceder esto, ¿no? ¿En qué momento hemos empezado a percibir de verdad que los periódicos y las emisoras de radio y de televisión están dejando de entender lo que está ocurriendo entre los ciudadanos, ¿no? Y hay algunas portadas de periódico que son verdaderamente significativas y que ilustran muy bien este sentimiento. Pero decía, esto es algo histórico, ¿no? El periódico ABC, por ejemplo, ha conseguido borrar de su historial, aunque los que estáis muy conectados a la red lo conocéis perfectamente porque ahí se ha recuperado mucha hemeroteca, ¿no? Pero hay una portada del 20 de abril del 39 donde felicitaban el cumpleaños a Hitler, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, claro, un periódico puede asimilarse con la corriente conservadora española, pero se avergonzaría realmente de tener que defender públicamente que ha estado felicitando su cumpleaños a Hitler, ¿no? Esto para decir que siempre las alineaciones con grandes poderes, incluso con el fascismo, no son nuevas, no se producen de la noche a la mañana y que, bueno, históricamente siempre ha sido así, ¿no? Porque hay un hecho que a mí me parece muy relevante. No existe una cultura democrática sobre los medios de comunicación. En España, si uno busca la definición de medios de comunicación o de información, se encuentra con definiciones muy técnicas, ¿no? Y así se enseña en las facultades, la manera de contar las noticias, de explicarle a la gente los sucesos que ocurren, ¿no? Es una visión tan técnica que casi es
de anestesista, ¿no? De cirujano, así, con guantes y... Hay una definición en el mundo anglosajón, que luego no se cumple tampoco, pero que sí que por lo menos forma parte de la filosofía fundamental del nacimiento de los medios de comunicación, que consiste en entender que los medios de comunicación son una herramienta de los ciudadanos. No es una herramienta de los poderes políticos, no es una herramienta de los poderes empresariales, es una herramienta para los ciudadanos. Y es una base fundamental, una de las bases, uno de los pilares fundamentales de la democracia, porque facilita herramientas a los ciudadanos para ejercer su derecho al voto con suficientes conocimientos sobre lo que están haciendo, ¿no? Algunos grandes profesionales del mundo anglosajón lo entendieron así. Las estructuras hoy es evidente que no lo entienden de la misma manera. Vemos la Fox o incluso la CNN y tienen miradas muy sesgadas sobre la política internacional, sobre sus propios intereses, los intereses comerciales de los Estados Unidos, o incluso, estábamos hablando en la comida, hasta la BBC se escora y ya se inclina con una marcada ideología y una tendencia muy dirigida, ¿no? Pero hay una base filosófica sobre el servicio al que deben servir los medios de comunicación. Esto en España no existe, ¿no? Aquí damos por hecho que es normal que los medios de comunicación estén al servicio de partidos políticos, que estén al servicio de ideologías y que incluso sean capaces de solapar eso sirviendo a intereses relacionados con las juntas de accionistas, con el capital o con las grandes empresas o los grandes bancos, ¿no? Y parece relativamente normal y a nadie le importa, ¿no? Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Y eso no solamente afecta a un periódico, por eso decía, quizás sea mejor abrir la óptica, porque la crítica hay que hacerla a un fenómeno muy extendido. Y es una crítica también que nos afecta como ciudadanos, ¿no? Porque en algún momento tendremos que exigir a los medios de comunicación también que adopten esa actitud. Bueno, sucede en muchos países, ¿no? Pero cuando estaba buscando qué portadas o qué páginas de periódico podrían representar bien la desconexión que hay entre los ciudadanos y los medios de comunicación actualmente. Hay hechos muy evidentes que vosotros recordáis, ¿no? Llama mucho la atención ver, por ejemplo, el tratamiento que se hizo al 15M. Creo que es bastante ilustrativo. Si no hay un momento, porque yo creo que no hay un momento, que siempre ha sido históricamente así, pero si hay un momento en el que esto queda claramente plasmado, es el momento en el que algo empieza a suceder en las plazas de este país, con un epicentro muy concreto en la Puerta del Sol, y los medios de comunicación lo llevan a breves en sus portadas, ¿no? Y el Washington Post lo lleva a página completa un día, cuando la dimensión del fenómeno era absolutamente brutal, ¿no? Y los medios de comunicación españoles, tímidamente, sí es verdad que en la portada del periódico El País aparecieron algunas noticias de los incidentes, que era como lo retrataban los medios de comunicación, en La Razón, y hablaban de los incidentes del 15M. Nadie entendió que aquello suponía un movimiento social muy exigente con la democracia, con la transparencia, con la impecabilidad, y sin embargo no fueron capaces de entenderlo, ¿no? Yo entonces trabajaba en la cadena SER, colaboraba en la cadena SER y participaba además activamente en la vida de la SER. Y la SER no bajó allí a reporteros. O sea, una circunstancia muy llamativa. Los estudios de la cadena SER están apenas a 300 metros de la Puerta del Sol, ¿no? Y sin embargo les parecía así que todos los periodistas y los directivos pasaban por allí para ir a trabajar y sabían lo que estaba ocurriendo, no es que les pillase en otra ciudad, ¿no? Pero les parecía como que dimensionar aquello en su medida suponía impulsarlo o participar de ello, ¿no? Y con una suerte de amago de no mojarse demasiado, pues preferían mirar para otro lado, ¿no? Era un fenómeno absolutamente salvaje y bueno, lo conocéis perfectamente porque lo habéis visto, ¿no? Y habéis participado muchos de vosotros, pero yo recuerdo alguna conversación, de hecho yo cuando le contesto a Iñaki, esto nunca lo he contado, pero Gabilondo estaba entonces en la SER y un día en un pasillo le dije, oye Iñaki, esto es una pasada, o sea, yo he estado con 2 corresponsales internacionales allí y están alucinando, la plaza está llena de gente y la cadena SER, que ha capitalizado movilizaciones como las de los movimientos contra la guerra y que además era aplaudida por aquello. Yo recuerdo que la SER envió una unidad móvil pequeñita, iba delante de la manifestación y la gente se colocaba detrás. Y la gente aclamaba a la cadena SER porque había ejercido ese papel de recoger lo que estaba sucediendo en las manifestaciones contra la guerra. Bueno, pues eso no sucedió en el 15M, ¿no? Desapareció completamente. Es verdad que probablemente había un cierto temor a que tuviera impacto político y afectase al Partido Socialista y de esa manera, pues por unas razones o por otras, también había salido muy escarmentada de los efectos del 13M, porque a la SER se la acusó durante mucho tiempo de haber instigado lo que ocurrió delante de las sedes del Partido Popular y por la Puerta del Sol y por las calles, y pues a lo mejor arrastrados por ese temor, por la desidia, por el desinterés o incluso por el interés político,
por la razón que fuera, pero lo cierto es que apenas se cubrió el 15M. Yo recuerdo que estaba Pilar Velasco allí, que enviaba pequeños mensajes a Twitter, independiente, era una periodista de la SER, y lo vivía de una forma... Yo creo que tú ya no estabas, ¿no? Tú estabas en 4 ya. Y había poca gente que fuera capaz de ver eso desde los medios, ¿no? Y ahí, por lo menos para mí, supuso muy revelador ver la enorme distancia que había entre la ciudadanía, la realidad y la posición de los medios de comunicación. Yo se lo conté a Iñaki y me dijo, ven, porque esto se lo tenemos que contar al director de informativos. Y entramos en el despacho y Iñaki estaba convencido, porque Iñaki otra cosa no, pero tenía una extraordinaria capacidad para sintonizar con lo que le ocurre a la gente, ¿no? O por lo menos para saber verlo, ¿no? Y, bueno, pues la SER lo explicó de una forma bastante superficial. No es un fenómeno exclusivo de la SER, porque si esto le pasó a la SER, hay que recordar cómo se tildó de piojosos a quienes estaban en el 15M. En el periódico La Razón se decía que dormían entre cucarachas, que se pasaban follando en las tiendas de campaña durante los días de las asambleas. En fin, se hizo una caricatura absoluta de un movimiento que es evidente, que construye, que no solamente ha sido la semilla de lo que ha supuesto después Podemos y otras corrientes, porque ha habido corrientes más allá de Podemos en otros movimientos ciudadanos, que entendieron a partir del 15M que había un espacio para reivindicar desde abajo y empujar a los de arriba, ¿no? Recuerdo además la visión tan paternalista se daba en algunas tertulias. Yo estaba en las tertulias con Carlos Carnicero por entonces y con algunos otros popes históricos de la prensa española y del periodismo. Y los discursos permanentemente consistían en intentar paternalizar el fenómeno, ¿no? Lo que tienen que hacer es montarse como partido político, porque no hay manera de reivindicar esto así. Y permanentemente estaban llevando a su historia personal lo que se estaba viviendo en las calles, ¿no? Bueno, de las calles se convirtió en partido político y trataron de paternalizar el movimiento de otra manera. Esto es muy significativo también, ¿no? La manera en la que se retrató. Pero, bueno, por no extenderme mucho, porque además creo que va a ser un debate bastante abierto sobre la posición de los medios de comunicación, pero yo sí quería colocar el foco en este lugar, ¿no? No es nuevo, es inquietante, se necesita cultura democrática y también cultura sobre la necesidad de tener unos medios de comunicación fuertes. Para eso hay que valorar la actividad de los medios de comunicación. Eso es muy difícil porque todos los días vemos personajes por televisión y por los medios que no son muy edificantes para esta profesión precisamente, pero no se nos puede olvidar que es una herramienta y que es una herramienta al servicio, o que debería estar al servicio de los ciudadanos, y eso hay que reclamarlo, ¿no? Pero si desaparecen los medios de comunicación, desaparece esa herramienta. Es verdad que vivimos una etapa de cambios muy importantes, muy profundos, que la gente tiene acceso a través de Internet a las fuentes originales. Es verdad que hay herramientas como las redes sociales que se utilizan muchas veces más que para ser informado, para informar, para realzar una posición política o incluso, aunque no sea estrictamente real, pero la red nos ha permitido tener acceso a las fuentes originales y al debate público, ¿no? Y a convertir la red en una gran asamblea pública. Y eso estimula mucho el debate político y es positivo, ¿no? Y trasciende a los medios de comunicación. Pero, ya por último, la distancia es tan gigante que incluso estamos viendo fenómenos muy llamativos, como el periódico El País, que hace una apuesta clara y abierta por Susana Díaz, de pronto descubre entre la militancia del Partido Socialista, que es su base fundamental de influencia, que ya no tiene efecto sus discursos y que además sus discursos están completamente despegados de sus lectores y de los ciudadanos, ¿no? El editorial del periódico El País, bueno, hubo dos concretamente muy comentados, ¿no? Uno que directamente, abiertamente insultaban a Pedro Sánchez en plena campaña cuando lo querían desplazar de la Secretaría General, y lo consiguieron, pero insultándole abiertamente en un editorial, una cosa insólita porque El País siempre se había manejado en unos márgenes de un cierto respeto en el tono, y eso queda completamente quebrado, o por lo menos allí a la vista de todo militante socialista que siguiera el periódico El País. Y luego, el mismo día que recupera la Secretaría General y la misma noche publican ya en Twitter, en Internet, primero en la página web, primero el editorial, que después al día siguiente se publica en el periódico, en el que le declaran la guerra abierta a Pedro Sánchez. Esto es una anomalía en el periódico, porque hasta entonces el periódico El País lo que hacía era dictar la agenda al nuevo secretario general. Y, bueno, cuando había un nuevo secretario, si era de su línea, tanto si era eso como si no, pues le decía, los siguientes pasos que hay que dar van en esta dirección. Pero aquí no, aquí le declaraba la guerra en la misma noche de la
de la victoria de la Secretaría General. Bueno, pues esto lo que expresa en realidad, yo no lo cuestiono, a mí no me parece bien ni mal, me da igual, que mientras exista una representación amplia de la ciudadanía, me da igual que unos medios representen a la derecha, otros a la izquierda, otros al liberalismo, otros a la socialdemocracia, me da lo mismo. El problema es que no es así en España, que no hay una representación amplia y abierta, no hay un abanico real de medios de comunicación, ¿no? Pero ahí se observaba claramente la distancia. Bueno, insisto, no es un fenómeno necesariamente nuevo, pero ahora se expresa con mucha claridad y lo vemos con muchísima claridad, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada uno hay diferentes espacios en los que podemos poner la atención y luego con la ayuda del debate haremos que sea algo constructivo e interesante. Gracias. Gracias, Fernando, y gracias a los organizadores por invitarme. Yo me llamo Pere Rossinyol, estuve muchos años en el país, yo entré en el 95 y estuve hasta 2008, o sea, casi 13 años, fui redactor jefe en Barcelona y en Madrid, y luego me fui a Público, huyendo un poco de lo que ya se veía, y tengo que decir que en Público, pese a que creo que hicimos un diario muy decente, me encontré con un empresario capitalista todavía peor, aunque lo tuvierais allí ayer disfrazado de camarada. Es el peor empresario que me he encontrado yo en la vida, ¿eh? Pero eso queda entre paréntesis. Cuando cerró Público, decidí con otra gente que se había acabado el mundo que habíamos conocido, porque yo, a diferencia de Fernando, sí creo que hay elementos nuevos. Evidentemente, es fácil idealizar el pasado y a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo conocí un mundo que creo que ya no existe. Y hay elementos nuevos, que es lo que voy a tratar de explicar, que hacen que para mí la situación creo que es mucho peor. Por lo menos en los grandes medios, los medios pequeños o nuevos, hacemos muchas cosas divertidas, pero no ayudamos a definir la agenda todavía y, por lo tanto, en los que definen la agenda, la situación es peor que nunca. Yo, con otra gente, evidentemente, creamos 2 medios independientes. Uno se llama Alternativas Económicas, que es una cooperativa de información económica independiente. El otro se llama Mongolia, que es un diario, una revista de sátira, pero que también tiene parte de información, que es a la que me dedico yo, ¿no? Yo creo que es muy importante el ejercicio de la crítica a los medios, ¿no? Los medios, eso es el primer punto, legitimar la crítica a los medios, porque los medios suelen tener una reacción defensiva en la que cualquier crítica a los medios que se dedican a criticar a todo el mundo, cualquier crítica a los medios es rápidamente machacada por los propios medios como si se tratara de una falta de respeto a la democracia, ya sea partidos o otros medios que critican a los medios. Y, en cambio, desde mi punto de vista, es fundamental la crítica a los medios en una sociedad democrática normal, precisamente porque la literatura y digamos, las ideas de la democracia liberal descansan sobre todo en que haya una prensa independiente que fiscalice el poder. Y, en cambio, esa prensa independiente, supuestamente independiente, ha sido completamente tomada por el poder y, por lo tanto, necesita que alguien la fiscalice, en nombre de la democracia, no, como dicen los medios, para criticar a la democracia o para perjudicar a la democracia, sino que es un gran servicio a la democracia explicar, en mi opinión, qué hacen mal los medios y por qué, y fiscalizarlos. Nosotros tenemos en Mongolia una sección incluso que se llama Perro come perro. Hay un viejo principio periodístico que se aplica en todas las redacciones tradicionales de perro no come perro, hoy por ti, mañana por mí, yo no informo de tus miserias, tú no informas de las mías, y así nosotros nos dedicamos a criticar a los demás y nadie se fija en nosotros, ¿no? Nosotros queremos romper eso y tenemos esa sección que se llama Perro come perro y hacemos mucha información de medios para explicar que es una cosa que, en nuestra opinión, es un servicio a la democracia porque ayuda a identificar los intereses que hay detrás de los medios, aunque sean legítimos, pero es muy bueno para la gente, creemos, para que la gente pueda opinar con libertad, conocer esos intereses que hay detrás de los medios y que ayudan muchas veces a entender por qué los medios actúan con la agresividad que actúan. Y, por tanto, hay que empezar por defender la legitimidad de la crítica a los medios, que ellos la aceptan muy mal, ¿no?
Yo he comentado que para mí la situación es mucho peor que antes, a diferencia de Fernando. Yo conocí un mundo en el que, con independencia de que nos equivocáramos muchas veces, yo te digo, fui redactor jefe del País, hice muchas coberturas para el País, algunas no estoy contento, pero trabajábamos con unos márgenes bastante razonables de libertad y sobre todo con un gran presupuesto para hacer cosas interesantes. Yo durante una época me pateé a África y eso cuesta un dineral. O sea, actualmente los medios hacen ver que mandan a gente en África o en muchos sitios del mundo, pero lo que ahí son unos stringers, que son colaboradores precarios que por su cuenta se arriesgan la vida, mandan a los medios les publican sus crónicas súper retocadas y les pagan 30 euros y se juegan la vida, y eso no es comparable a lo que hacíamos nosotros, que íbamos a los sitios, después lo hacíamos mejor o peor, pero con un presupuesto muy bueno para hacer periodismo sobre el terreno, que al final es la base del periodismo, ¿no? A diferencia de Fernando, yo también creo que el título inicial estaba muy bien llevado, porque El País y Prisa, yo salí del País voluntariamente, personalmente no tengo ningún reproche que hacerle, o sea, a mí me trató muy bien, pero creo que es el medio de referencia y como medio de referencia marca la pauta general y por lo tanto era perfectamente lógico también, que también lo es así porque la tendencia se ha extendido, pero se ha extendido como consecuencia de que el medio de referencia es así. O sea, si el medio de referencia fuera de otra manera, los demás no podrían hacer las cosas que han hecho o no podría suceder lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, para mí la situación ha cambiado a peor por varios motivos. El más importante es porque ha cambiado de raíz y completamente la estructura de propiedad. Nosotros, hasta 2007-2008, los medios en general, Prisa una vez más a la vanguardia, como consecuencia del capitalismo de casino en el que estábamos insertados todos, en el que había tipos de interés para pedir créditos bajísimos, todo el mundo podía endeudarse de manera borracha y adquirir cosas, comprar, salir a bolsa y hacer cosas que no tenían nada que ver con el periodismo. Los medios se endeudaron de una manera impresionante. El Grupo Prisa en particular llegó a tener una deuda de 5.000 millones de euros. Yo cuando estaba todavía en el País hicimos una vez una portada que avisábamos que todos los clubes de fútbol de España juntos debían 5.000 millones y que por lo tanto estaban quebrados, y yo pensaba, pues estarán quebrados, pero nosotros también, ¿no? Porque 5.000 millones es verdaderamente impresionante, ¿no? Cuando revienta la burbuja, evidentemente no se pueden devolver los créditos, y si fuera una empresa convencional, el sector de medios, por lo lógico, desde un punto de vista empresarial o económico, hubiera sido que hubieran cerrado. Pero como los medios no son un sector industrial normal, sino que es el sector clave en la configuración de la opinión pública, y eso no es solamente política, por supuesto es también política. La gente a la hora de votar va a votar informada por lo que ha leído, pero es también economía, consumo, la gente compra, se hace planes de pensiones, etcétera, etcétera, en función de lo que ve, de cómo se articula la opinión pública, y los medios de comunicación son los principales definidores de esa opinión pública todavía, de la agenda y de los contenidos. Pues naturalmente los medios no quebraron, sino que los bancos, en lugar de exigir que se ejerciera, que se cumpliera el crédito, se los quedaron. Y ese es el gran cambio. Los bancos siempre han sido muy importantes para los medios porque les daban crédito, les ponían publicidad, pero desde 2010-2011 directamente se quedaron la propiedad. Y eso, que hay gente que le puede parecer aburrido, es la madre del cordero, en mi opinión. Porque es de sentido común que nadie tiene un medio para perjudicarle. O sea, tú no puedes hacer una portada o una información que perjudique a tu propietario. Eso a mí me parece de sentido común. Incluso en los medios internacionales, los mejores que conozcamos, el New York Times, el que sea, pues no va a hacer información que perjudique a su propietario. Y si el propietario es el banco, en el contexto en el que estamos, la verdad es que no se puede hablar de nada. Porque el banco ya no simplemente da dinero, sino que se ha quedado con todo como consecuencia de esta crisis. Pongo el ejemplo de la Caixa, ¿no? La Caixa es el principal accionista de Telefónica, Abertis, Gas Natural, Repsol. Los desahucios, está un banco detrás. Las preferentes, está un banco detrás. El sistema de pensiones, está un banco detrás porque quiere privatizarlas y venderlas y colocarlas. La sanidad privada, está un banco detrás como principal accionista, etcétera. O sea, no es lo mismo tener un editor que tiene sus intereses particulares con los que el periódico no se podrá meter. En este caso, los de Polanco eran conocidos, sector editorial, sector de televisión, lo que sea, que tener un banco que en ese momento todo tiene que ver con la banca.
Por lo tanto, el margen para el periodismo es muy pequeño, en permanente se va achicando, se va achicando. Sigue habiendo muy buenos periodistas en los medios, eso es importantísimo subrayarlo, pero su margen de actuación cada vez es menor en la medida en que el propietario es un banco y que, por lo tanto, prácticamente no puede escribir de nada de forma relevante. Perdón, puede escribir de todo, pero sin explicar lo fundamental del periodismo, que es el porqué. Puede explicar qué pasa, ¿no? Yo siempre ponía el ejemplo de las preferentes. Ha habido 1 millón de afectados en España y los medios no explicaban bien las preferentes, o los desahucios. Pueden explicar, tienen muchos recursos los medios para explicar con pelos y señales dramas humanos. Esa mujer de 90 años que le han quitado el piso y llora mientras su hija la abrazaba, pero no explica quién se la ha quitado, quién se lo ha quitado y por qué. Que eso es la base del periodismo. ¿Por qué? Pues los medios, evidentemente, no pueden hacerlo porque su propietario es el que se la ha quitado. Entonces, bueno, esta es la situación, hay que aceptarla. Por eso una gente estamos haciendo otras cosas, ¿no? Porque eso tiene muy poco margen para ser reformado. Para que veáis que no exagero, pongo un pequeño ejemplo de cómo está el patio mediático y a qué grupo financiero tiene asociado. Asociado no, perdón, propietario. Que eso es el cambio revolucionario que, en mi opinión, cambia completamente las reglas del juego en los últimos años, ¿no? El Grupo Prisa, que como sabéis es la SER, es El País, y es un imperio mediático cada vez menor porque ha tenido que ir vendiendo todo, pues básicamente ahora en su accionariado pues está el mundo entero, ¿no? Incluyendo a Qatar, los amigos de Peña Nieto, un montón de gente, Telefónica, pero los bancos, hay bancos muy importantes en su accionariado, el Banco de Santander, CaixaBank y el HSBC, que es el banco que el Congreso americano, no lo digo yo, sino el Congreso americano, considera uno de los más sucios del mundo. O sea, es el banco clave en la defraudación de dinero hacia paraísos fiscales. Ese es el HSBC, que tiene un 10% del Grupo Prisa. Por eso, cuando se descubren los papeles de Panamá, que después veremos que está Cebrián allí, el título en portada del País es que está Putin y no sé qué de Venezuela. Y todos, yo me quedé realmente asombrado. O sea, está Cebrián, lo hace el banco propietario de Prisa, y salía en genérico Putin y Venezuela, ¿no? Pero esas cosas no son por casualidad, pues hay que mirar la propiedad. Eso es en el Grupo Prisa. En El Mundo y alrededor de Unidad Editorial, que es un medio que a veces se ven más cosas de la banca española como consecuencia de que los accionistas son la banca italiana. Entonces, bueno, pues ahí hay un poco más de margen para ver cosas del Santander, pero es banca italiana, que tiene el mismo tipo de intereses generales a la hora de ir a por las pensiones, al rescate financiero, etcétera, etcétera, ¿no? El ABC, Vocento, llegó al extremo de que cuando falleció Botín, el presidente de Vocento, que es el editor del ABC, era el albacea de Botín, el señor Rodríguez Echenique, no solamente compatibilizaba el cargo de presidente de Vocento y vicepresidente del Santander, sino que era el responsable del testamento de Botín. O sea, esto, el Grupo Vocento, lo independiente que podía ser de la banca, ¿no? La Razón, que no solo está dirigido por un comisario de policía, que es el señor Maruenda, y tiene de presidente a otro comisario de policía, que es el señor Mauricio Casals, que un comisario de policía no es un título honorario, son comisarios de policía, aunque sean honorarios, pero son comisarios de policía. Pues eso es del Grupo Planeta, no del grupo, sino de los dueños de Planeta, que es el señor Lara, que hace muchos años que tienen como inversión estratégica el Banco de Sabadell y ellos están en el Consejo del Banco de Sabadell. Por lo tanto, la fusión entre el grupo de comunicación y el banco me parece bastante clara. La misma fusión toca a la parte de las teles. A3 Media y La Sexta tienen ese mismo accionista de referencia que, como os digo, se sienta en el Consejo de Administración del Banco de Sabadell. Y así podríamos seguir. El Grupo Godó, que tiene La Vanguardia, etcétera, etcétera, pues también se ha fusionado con la banca y su dueño, el histórico editor Javier de Godó, es vicepresidente de la Caixa, consejero de CaixaBank. Y el Periódico de Cataluña, como es el principal acreedor la Caixa, pues la Caixa es el que ha puesto el consejero delegado. Y prácticamente no hay excepciones, ni siquiera en la prensa regional. El Heraldo de Aragón tiene Ibercaja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es el marco, es un marco completamente nuevo. Es un marco de terror para el periodismo independiente. Sigue habiendo buenos periodistas, aunque cada vez tienen menos posibilidades, porque otro de los cambios que ha habido es que se han desarticulado las relaciones laborales, los comités de empresa han sido machacados y ya no hay protección, o es más difícil la protección profesional dentro de las casas, con lo cual cada periodista que quiere hacer las cosas al margen de esos intereses pues se expone a que le despidan, a ser un héroe, y eso es exigir mucho también a la gente.
Entonces, en este contexto, lamentablemente, a diferencia de Fernando, yo sí creo que el periodismo tradicional en España, y en particular el Grupo Prisa, pues el margen para el periodismo es mucho menor y que es muy importante que la gente entienda, entre a saber quiénes son los propietarios de los medios para así poder saber el porqué de estos disparates que vemos cada día, pero que no son un disparate según los intereses de la propiedad. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hola de nuevo a los que estuvisteis ya ayer. Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que acaban de decir mis compañeros, voy a hablar de cómo esto repercute en el trabajo de los periodistas en el día a día, cómo nos afecta no solo a nivel personal, sino sobre todo a la hora de poder difundir información haciendo un trabajo medianamente de calidad, ¿no? El problema fundamental es que actualmente vemos que el periodismo, en muchas ocasiones, es una farsa, porque revestido de una falsa objetividad, en realidad es una profesión que lamentablemente demasiado a menudo está al servicio del poder y actúa en connivencia del poder. Entonces, yo siempre invito en los talleres de periodismo a la gente, cuando voy a las universidades, a plantearse siempre la pregunta de por qué habéis escogido esta profesión, les digo a los alumnos de periodismo, y yo misma, que nací en 1975, me veo obligada todas las semanas a recordarme por qué era que quería ser periodista. Porque los obstáculos que veo cotidianamente y las derivas y las dinámicas que veo cotidianamente en la profesión, veo que nos arrastran a un lugar que me lleva al sitio opuesto a la respuesta de la pregunta por qué era que yo me había hecho periodista. Entonces, la información es un servicio público siempre, siempre, porque es un derecho. Siempre, aunque esté difundida por un medio de comunicación privado. En este país, además, hay una legislación que otorga licencias a los medios de comunicación privados a cambio de comprometerse a difundir un espacio determinado de información al día, ¿no? Una sociedad mal informada, como todas y todos sabemos, es una sociedad fácilmente manipulable. Sin embargo, vemos que cotidianamente, más allá de todos los obstáculos que ha explicado muy bien Pere Rossinyol, vemos que hay una serie de prácticas que se están mitificando y que se están presentando como prácticas buenas, como por ejemplo la equidistancia. La equidistancia es eso que nos llevaría, por ejemplo, imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, a afirmar lo siguiente: un periodismo equidistante. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega y afirma que eso es pura propaganda. Fin, los hechos no existen, ¿no? Vayámonos a la Sudáfrica del apartheid. Nelson Mandela acusa al gobierno de Sudáfrica de estar practicando unas políticas de apartheid y de persecución sistemática contra los negros. El gobierno de Pretoria lo niega y afirma que los negros practican vandalismo de forma cotidiana. Fin de la historia. Esto lo vemos muy cotidianamente en la práctica del periodismo político, ¿no? Que se limita a un periodismo de declaraciones que sitúa al mismo nivel al opresor y al oprimido, al corrupto y a las víctimas de la corrupción, al mentiroso y al que no lo es, etcétera, etcétera. Luego están la publicidad institucional, que es algo que afecta mucho a los medios de comunicación porque es una manera a través de la cual los gobiernos, ya sean nacionales o autonómicos o locales, también pueden comprar a los medios de comunicación. Y hay medios de comunicación, en prensa escrita sobre todo, que a día de hoy viven de la publicidad institucional y que si el gobierno de turno se la retira, tienen que cerrar. Y, por supuesto, están los accionistas, como muy bien ha explicado Pere Rossinyol, y los efectos que esos accionistas tienen. Dice David Simon, que es un periodista estadounidense reconvertido en excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que si no habéis visto la 5ª temporada, que versa sobre periodismo, os la recomiendo, que hay un antes y un después en el periodismo marcado por el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación, que es lo que estaba explicando Pere aquí antes, ¿no? ¿Cómo eso afecta a los medios de comunicación? Bueno, pues
afecta evidentemente a los contenidos, pero también en las dinámicas de trabajo, porque una de las primeras cosas que ocurre es que deciden buscar el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible, pateando la información y tratándola como mera mercancía. Por lo tanto, ¿qué hacen? Eso que pasó en Estados Unidos ya en el siglo pasado y aquí empezó a pasar en este, sustituir a periodistas en las jefaturas por simples gerentes que nunca han tenido ningún tipo de formación periodística y que consideran que hacer información es como hacer churros, que es una mercancía más, que evidentemente está al servicio de unos intereses determinados y que además basta con aparentar que se informa y no hace falta informar. Eso, yo estoy especializada en información internacional, ¿vale? Entonces ya soy una especie en extinción en este país. Los periodistas especializados en información internacional, yo he cubierto guerras, he estado haciendo todo tipo de coberturas durante años, eso yo ya no lo puedo hacer para un medio de comunicación español. Son muy pocos los que lo pueden hacer. Las secciones de internacional han menguado en los últimos años a unos niveles tremendos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre cuando entra el poder financiero en los medios de comunicación es que se decide que todo lo que hay un montón de cosas que sobran, ¿no? Que si podemos aparentar que informamos de lo que pasa en el mundo, ¿para qué vamos a gastarnos dinero en informar? Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a cerrarse corresponsalías y empiezan a dejar de haber enviados especiales en los medios de comunicación. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a algo un poco orwelliano. Nos lleva a ver el mundo a través de dos grandes ojos. Porque ¿para qué tenemos que ir nosotros a los sitios si podemos informar desde Madrid encerrados 12 horas en una redacción? Que desde ahí vemos muy bien lo que pasa en el mundo. Hay dos grandes agencias de noticias de internacional que hacen mejor o peor su trabajo, pero que evidentemente si solo nos guiamos a través de ellas, pues estamos abocados a una tremenda uniformidad de la información. A ver el mundo a través de esos dos grandes ojos. Yo todavía viví una época de ese otro periodismo del que hablábamos antes, que no quiero mitificarlo porque evidentemente estaba absolutamente condicionado por una serie de intereses también, tanto políticos como económicos, pero en el que teníamos márgenes de maniobra, en el que a veces podíamos hacer cosas muy decentes. A mí me enviaban, trabajando para el Grupo Prisa en otra época, yo luego me fui del Grupo Prisa y ahora os contaré esta historia, pues estuve 3 o 4 meses cubriendo determinadas realidades en el exterior. Podía estar 3 o 4 meses en un sitio determinado, es decir, tenía tiempo para contrastar, para hacer una información rigurosa, para ver, para tener fuentes de información. Volvía después a los sitios o incluso podía vivir allí como corresponsal. En este nuevo periodismo, esto ya no es posible. El diario Boston Globe en Estados Unidos, que tenía un prestigio internacional tremendo por la cobertura que hacía de la información internacional, cerró todas sus corresponsalías. Y aquí en España lo que nos pasó, aquellos que podíamos informar de la realidad viéndola, de repente nos dicen que no, que en el mejor de los casos nos envían a Bagdad 2 días para llegar allí y decir, conectamos con nuestra enviada especial en Bagdad, que acaba de llegar al aeropuerto, o conectamos con nuestra... O yo, cuando trabajaba ya en la tele, un día llegué a Sanaa, a la capital de Yemen, y me dicen, ¿entras en directo ya? Ante la cámara. Digo, pero si estoy en el aeropuerto, ¿qué quieres que te cuente? Te leo el teletipo. No, yo no he venido a esto. Yo no he venido para que me leas el teletipo desde Madrid, ¿no? Y este es el periodismo que se hace muy a menudo. Por eso, cuando pasáis las páginas, os encontraréis con información internacional que está prácticamente igual, del mismo modo redactada en todos los medios de comunicación, y por eso cuando hacéis tapping veis las mismas imágenes, porque solo hay un cámara en un sitio determinado, en Gaza o donde sea, que está difundiendo esas imágenes para todo el mundo. Y por muy bien que haga su trabajo, estas dinámicas nos están condenando a no tener pluralidad, nos están condenando a la uniformidad absoluta, ¿no? Y esto es muy dañino en la calidad de la información. Claro, el periodismo tiene una enorme capacidad para movilizar recursos en favor o en contra de una causa determinada, ya sea política o económica. Tiene un enorme poder. Entonces, si hubiera 400 periodistas todos los días a las puertas de un centro de internamiento para extranjeros, a las puertas de las casas donde las familias siguen desahuciadas, a las puertas de los barrios donde se perciben muy bien y se sufre cotidianamente las consecuencias de la precariedad y la desigualdad que algunos políticos aún niegan, si estuvieran en las casas de la gente que hace malabares para llegar a fin de mes y estuviéramos ahí 400 todos los días en todos los canales,
Esto sería otra cosa. Mira, ayer estábamos aquí, Pablo Iglesias y Gregorio Morán, y en un momento dado dijo Gregorio Morán, la transición no habría sido así, no habría sido como fue, sin los elogios cotidianos y diarios de la prensa. Y la actualidad que estamos viviendo ahora, marcada por tanta impunidad y por tanta corrupción, no sería como es sin los elogios cotidianos de tanta y de tanta prensa. Voy terminando. Escribí hace unos meses en el diario.es un artículo titulado «Venga, seamos honestos con el periodismo». Y en él hablaba de las realidades cotidianas que todos los periodistas han encontrado alguna vez, y quien os lo niegue os estará mintiendo. Todos los periodistas hemos visto cómo se aparta a compañeros a petición de un político. Lo hemos visto. Cómo se castiga a reporteros por haber denunciado el asesinato de compañeros. Yo soy testigo directo del asesinato de José Couso en Bagdad. He declarado varias veces en la Audiencia Nacional como testigo. He visto cómo algunos compañeros han sido castigados por exigir investigación y justicia para José Couso y cómo han sido incluso despedidos. Hemos visto todos cómo se condena a hacer pasillos a quienes no muestran fidelidad inquebrantable hacia determinados ministros o hacia determinados políticos. Hemos visto cómo hay órdenes que llegan de arriba para dejar de cubrir asuntos que resultaban molestos. Hemos visto cómo ciertas empresas anunciantes son intocables. Hemos visto cómo se reciben amenazas de jefes de prensa. Yo misma he recibido amenazas de jefes de prensa. Hemos visto cómo integrantes de diversos gobiernos telefonean a diario a los jefes para influir, para marcar, para dictar o para amedrentar. Y hemos visto cómo, lamentablemente, demasiado a menudo eso funciona y los jefes de los medios de comunicación o de determinados medios de comunicación acceden. Y también hemos visto cómo denunciar determinadas realidades no suma puntos, resta puntos. Denunciar a Podemos en muchas redacciones suma puntos. Denunciar la corrupción y la connivencia del bipartidismo con determinadas realidades resta puntos. Y por eso, a día de hoy, la situación del periodismo es la que es. Para terminar, os voy a contar cómo en un momento dado, desde mi posición, yo tuve que decidir, y no soy la única, bueno, aquí Pera también y otra gente, que me iba de un medio de comunicación renunciando a un contrato indefinido y a un sueldo, porque no tenía ya margen de maniobra, porque yo no quería mentir a la gente diciéndole lo que pasa en Gaza si yo no estoy viendo lo que pasa en Gaza. Porque no puedo, porque considero que la información tiene que venir cargada de honestidad. Entonces, a partir del 15M, hubo un antes y un después, desde mi punto de vista. Yo en 2011 estaba cubriendo las revueltas árabes, ya me había ido y era freelance y estaba trabajando para una productora inglesa y colaboraba por aquel entonces en Público. Y el 15M yo creo que fue un momento que pilló muy desprevenido a mucha gente en los medios de comunicación, ¿no? Porque todavía en los medios de comunicación tú planteabas en las reuniones de papel, a que se llaman, en las que se decide qué temas se van a tocar, pues la realidad de los desahucios o las consecuencias de la precariedad o de la desigualdad o el hartazgo social que ya se percibía, y te decían, no, eso no entra. Entonces estalló el 15M y, como explicaba antes Fernando, pues en un primer momento no se le quiso dar cobertura. Y en un segundo momento pasó algo muy curioso y muy interesante que debemos tenerlo en cuenta, que hubo mucha prensa y muchos periodistas que decidieron y que llegaron a la conclusión de que tenían que recolocarse, porque venían de estar en unas posiciones determinadas y buscaron recolocarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presión ciudadana puede ser una puerta de esperanza ahí, ¿eh? Hay una luz. La presión ciudadana es algo fundamental. Estar bien informado
es una militancia, porque exige mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿vale? Y como ciudadanos, y ahora hablo aquí como ciudadana y no como periodista, tenemos que exigir a los medios de comunicación y a los periodistas información de calidad y castigar a los medios y a los periodistas que nos están vendiendo propaganda o basura o que están tergiversando de forma cotidiana la información o haciendo periodismo equidistante. Forzarlos como el 15M forzó a políticos y a periodistas a empezar a poner el foco en determinadas realidades que hasta entonces eran subterráneas y que no pertenecían al debate público del momento. Creo que esa es una de las claves. Mientras los egos, mientras el poder, mientras los intereses, mientras las competencias estén por encima de la defensa de la información como un derecho y no como una mera mercancía, el periodismo va a seguir siendo presa de los grandes poderes y su credibilidad va a seguir cayendo en picado. Y lo estamos viendo ya. Antes se mencionaba El País. La capacidad de influencia que El País tenía antes no la tiene ahora. Fijaros, decenas de editoriales y de informaciones con un enfoque muy determinado sobre cuestiones sobre Podemos y sobre el PSOE y, sin embargo, no les ha salido como querían. Termino con una frase de Kapuczynski, maestro de periodistas, con dos frases. Una que se refiere al porqué, ya se habló antes aquí del porqué. El qué, el cómo, el dónde, el quién y el cuándo son importantes, pero el porqué es lo que va a la raíz de las cosas. El porqué, la contextualización y el porqué. El porqué es lo que convierte al periodismo en una cosa de adultos y la única forma de explicar el porqué es mediante periodistas absoluta y enteramente comprometidos con la cobertura de un asunto determinado. Eso, las dinámicas actuales que nos encontramos en la mayoría de las redacciones nos dificultan hacer eso y buscar ese porqué. Y la frase del maestro Kapuczynski: el deber del periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. Cuando veáis a un periodista en la tele, preguntaros, ¿está fomentando el odio o la arrogancia? ¿Está ayudando a la humanidad? ¿O todo lo contrario? Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, tengo que pedir disculpas porque veo aquí a una docena de personas que han estado en mi charla de esta mañana. Yo tenía que volver a hablar mañana por la mañana, pero por asuntos de agenda de la organización me han unido a la mesa de periodistas. Estoy feliz de compartir con mis amigos esta mesa, pero probablemente alguno de los argumentos que yo voy a exponer ahora, alguno de ustedes los ha oído ya. Yo todavía soy más pesimista que mi amigo Pere Rusiñol, si cabe. Es cierto que somos una sociedad mal informada, no es cierto que ese sea nuestro peor mal. Es cierto que los medios de comunicación están en manos del poder, no es ese nuestro peor mal, y es cierto que la propiedad de los medios ha pasado a los sistemas financieros y, desde luego, tampoco es nuestro peor mal. Nuestro peor mal es que los medios de comunicación en España están en la base de la construcción de la infamia de lo que somos como democracia. Voy a explicarme. La democracia española se explica de la siguiente manera, lamento quienes ya me lo han oído contar esta mañana. Se explica de la siguiente manera. Hay un mal que se llama dictadura, construida sobre el horror, la muerte, la tortura y la infamia. Cuando ese mal termina porque muere el dictador, aquellos partidos que se llaman demócratas deciden pactar con el criminal. Deciden no castigar ni a los torturadores, ni a los asesinos, ni a aquellos que han construido el horror. Deciden pactar con ellos y llamarlo transición. Y a la población española le obligan a celebrarlo cada año, incluso este año y más que nunca este año. Bien, el hecho de que la transición sea así convierte la transición en algo mucho más infame que la dictadura, y lo lamento por quienes piensen lo contrario. Porque la dictadura, a ella podemos oponernos, pero sin embargo
en aquella construcción del pacto con el criminal, nos han involucrado y lo hemos celebrado durante 40 años. Esa construcción, en la que no tenemos por qué sentirnos copartícipes, pero sí lo somos, aunque sea por derivación, en esa construcción participan y son protagonistas inexcusables los medios de comunicación, y muy en particularmente el Grupo Prisa y El País. El Grupo Prisa y El País, muy particularmente, porque ellos elaboran un discurso pretendidamente de izquierdas y pretendidamente progresista que se basa en el perdón al criminal y, por lo tanto, se basa en la construcción de que el fin justifica los medios. Cualquier sociedad, cualquier democracia basada en la idea de que el fin justifica los medios, cuando los medios son el pacto con el horror, el crimen, la sangre y el dolor, es una construcción que no va hacia el futuro, sino que perpetúa el dolor. Esa construcción es imposible sin los medios de comunicación actuales, todos ellos. Y nosotros somos hijos de la construcción de esos medios de comunicación. ¿Por qué me baso en el Grupo Prisa? Me baso en el Grupo Prisa porque El País, la cadena SER y lamentablemente todos los libros de texto que han elaborado para nuestros hijos y nuestros nietos, todos ellos han perpetuado la idea de que nuestra transición no solo es modélica, sino que es ejemplar. Y nos han obligado a celebrarla, y nosotros como sociedad la hemos celebrado. Bien, un medio de comunicación no solamente es una herramienta de información. Un medio de comunicación construye, alicata y cimenta aquello que somos como democracia, el relato de nosotros y sobre todo el relato de aquello que fuimos y de cómo nos lanzamos hacia el futuro. En España, los medios de comunicación no solo participaron con, por supuesto, Alianza Popular, UCD, el PSOE y gran parte del PC en el perdón a los crímenes, sino que participaron en algo muy bestia que se llama amnistía. Bien, en este momento se está debatiendo si la ley de amnistía, por la cual, la ley de amnistía, os quiero recordar, que parte del PC para que se amnistíe, para que se salieran de las cárceles los presos que había metido Franco, y había metido el fascismo español en las cárceles. Y sobre todo para que tuvieran un subsidio después de haber pasado tantos años en la cárcel. Bien, se llegó al pacto de que por esa ley de amnistía se amnistiaba también, entre otros, a Martín Villa y a Billy el Niño, es decir, a aquellos criminales del franquismo. Y ningún medio de comunicación nos contó que no se puede amnistiar a alguien que no ha sido condenado ni juzgado. Es decir, que es mentira que la ley de amnistía pueda amnistiar a esta gente, porque esa gente no ha sido condenada, que es mentira aquello en lo que nos basamos, que es mentira el pacto con el criminal. Eso, la labor de los medios de comunicación, al menos de uno, al menos de medio de comunicación, debería haber sido poner en tela de juicio esa transición y, sin embargo, los medios de comunicación españoles son aquellos que cimentaron todo el relato que nos ha traído a hoy mismo. ¿Y por qué lo encuentro relevante? Porque esos mismos medios de comunicación que, como bien han reflejado mis compañeros, en este momento participan de la podredumbre, participan de la corrupción, participan sobre todo del silencio. Es decir, aquí la mayoría somos pobres, más o menos. No hablan de nosotros. Pero es que no solo no hablan de nosotros, no hablan de la pobreza en general. Es decir, el día que en 2008 yo vi en la portada de todos los medios de comunicación la idea prima de riesgo, supe que jamás iban a volver a hablar de pobreza. Y así poco a poco han construido una idea abstracta de lo que somos y de lo que nos roban. La idea de la prima de riesgo, la idea de la competencia, la idea de la emprendeduría, que es la venta del mal. Es decir, poco a poco han construido una realidad simbólica que tapa la realidad de las personas. Esa realidad simbólica no la construyen los políticos, la construyen los medios de comunicación. Y por culpa de esa realidad que construyen los medios de comunicación desde el 77, y por supuesto vienen de antes, solo hay que ver de dónde vienen todos los propietarios de los medios de comunicación, no hace falta que desembarquen ahora los banqueros. Bien, toda esa realidad que construyen da como fruto la realidad que vivimos. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento no se castiga en las urnas la corrupción? ¿Por qué no se castiga en las urnas la infamia? ¿Por qué no se castiga en las urnas que Gallardón cante el cara al sol? ¿Por qué no se castiga en las urnas que estén robándolo todo? Porque somos una sociedad que ha pactado con el crimen.
Porque nosotros hemos heredado el relato de los medios de comunicación de que el crimen se puede perdonar y se puede pactar con él para mirar hacia adelante. Y cuando ahora el PP dice, bueno, sí, hemos sido muy corruptos, pero bueno, vamos adelante, creamos puestos de trabajo, nosotros somos herederos de la idea, fruto de los medios de comunicación, que es quienes construyeron ese relato de, bueno, no pasa nada, tú, pactemos con el hijo puta, pactemos con el criminal, pactemos con el torturador, pactemos con el asesino, pactemos con el violador, porque así tiraremos hacia adelante. Bien, en este momento, cuando no se castiga el crimen y la infamia en la sociedad democrática española, tenemos que preguntarnos de dónde viene y, sobre todo, quién ha hecho esa construcción. Y esa construcción la han hecho los medios de comunicación. Muchas gracias. Creo que tenemos un tiempo para preguntas. Ahora va a haber preguntas. Voy a hacer una pequeña matización porque dado que he abierto yo el fuego y no sabía muy bien por dónde iba a ir, Pere Rusiñol, que es muy amigo, pero es muy hábil, voy a hacer una pequeña matización. Porque Pere estuvo en el periódico El País y yo entiendo que quieras salvar de la situación la etapa en la que estuviste en el periódico, pero voy a decir una cosa que es bastante obvia. El problema es que esto no abarca la última etapa, donde es extraordinariamente grave y donde la posición de la banca es bastante clara y además es verdad que hay muchos detalles que no son conocidos, pero bueno, vosotros los estáis publicando, se pueden ver en la red de forma sencilla, ¿no? Y conocemos de los intereses y muchos intuimos de los intereses que hay. Pero Felipe González celebraba las elecciones en el despacho de Juan Luis Cebrián y el seguimiento electoral lo hacía Felipe González en el despacho de Juan Luis Cebrián. Por lo tanto, no es un fenómeno nuevo las alineaciones con el poder ni con la política. Entonces, la oligarquía financiera en España tenía otro papel, la banca tenía otro papel, tenía un papel, no voy a decir secundario, porque la banca nunca ha tenido un papel secundario en ninguna sociedad, pero desde luego no tenía el papel financiero internacional, global y de relaciones que tiene hoy en día, pero que las alineaciones con el poder, claro, si tú querías hablar de los GAL, no podías hacerlo en el periódico El País. Entonces parecía que los GALes que eran un asunto inexistente, solamente en la perversa mente de Pedro J. Ramírez. Y esa realidad se construyó así paralelamente. De la misma manera que si querías hablar en el periódico El Mundo de otras tantas materias, no podías hacerlo igual, ¿no? Por eso lo que pretendía decir no es que no exista un problema, que es muy grave, y que creo que en esto coincidimos porque todos participamos bajo ese epígrafo, que desde luego no es exclusivo del fenómeno del Grupo Prisa, que tendrá una grandísima y enorme responsabilidad, pero que, ojo, vuelvo a decir la idea inicial y en la que también coincidía Olga. El periódico El País, con todos sus cañones desplegados, no consiguió que ganase Susana Díaz las elecciones, las primarias en el Partido Socialista, y eso indica la pérdida de poder tan gigantesca que ha tenido, ¿no? Dicho lo cual, coincido, por supuesto, con todo lo que has dicho y con todo lo que habéis dicho, pero no quiero quedar en un papel como diciendo, no, si ahora yo quiero hacer una... No, o sea, esto es extensivo y viene desde la dictadura franquista, donde la prensa de entonces y el canal de televisión española se dedicaba a suscribir los mensajes oficialistas y demás, ¿no? Y construyeron una realidad política, y la más clara y evidente es la idea que se nos ha vendido sobre la transición española, ¿no? Por supuesto, eso no excluye que ahora vivamos una situación gravísima con muchos otros intereses de por medio, ¿no? Ya está, quería matizar eso. Ahora vienen las preguntas. Ay, hijo, no sabes cuánto cuesta. Hola, bueno, felicitaros a todos. Yo creo que nos habéis emocionado y nos habéis cargado las pilas por mucho tiempo. Quería plantearos la pregunta si os lo habéis planteado, os ha llegado, si sabe, también bueno,
al público en general, a la gente de Podemos, el proyecto de confederar de algún tipo medios. Es decir, toda la vida la gente que hemos estado en la izquierda existía la comunicación alternativa, que eran, bueno, pues enanitos, ¿no?, contra el gran poder. Hoy en día existe una cosa que antes no existía, que son medios profesionales, cooperativos, con diferentes fórmulas que son una gozada, ¿no? Pues, Público, El Diario.es, etcétera, ¿no? El reto de cómo llegar a la gente, cómo marcar algo la agenda. Si os habéis planteado hacer una radio con una programación diaria, uniéndoos carne cruda, etc., o el reto de un periódico diario o semanal, o un canal de televisión uniéndoos con las autonómicas, es decir, proyectos evidentemente muy, muy ambiciosos y muy difíciles, pero creo que sería la única forma para competir de manera masiva contra los grandes medios, porque nosotros nos movemos en unos círculos que a los que nos llega esta información, Twitter, etcétera, pero la gran masa de la población no le llega o le llega muy poquito, y por eso sigue ganando el PP y sigue sacando tantos votos el PSOE. Gracias. Mira, sí. Sí. No, pero esto que quería hacer, porque además, como alguien ha gritado también lo de montar un periódico y tal, y sospecho que va a haber varias en esa dirección, voy a plantear una... Antes ha dicho además, Pera, una cosa que ha sido un pilar tradicional del comportamiento de la prensa y que no es muy democrático, que es que la prensa tiene que marcar agenda. La agenda no la tiene que marcar la prensa, porque la agenda la deberían marcar los ciudadanos a través de su voto. En el momento que el papel de los periodistas empieza a interpretar que tiene capacidad para decirle a un político elegido democráticamente por dónde debe ir, por bien intencionadas que sean sus direcciones, nos estamos equivocando en el papel. Y esto, que ahora lo vemos muy claramente por la conducta que se está asumiendo para con Podemos, esto es un principio que debería ser muy claro. Por lo tanto, ¿qué capacidad tienen los medios o que deberían tener los medios para marcar la agenda? Espero que poca, porque el verdadero peso lo debe tener, y en eso se basa la democracia, lo deben tener los ciudadanos. Otra cosa es que los medios, ahora fraccionados, que debieran estar en otras estructuras para poder competir con esas grandes estructuras, yo te digo, hay varios impedimentos. Uno es que las pequeñas estructuras empresariales, a nosotros nos pasa con la cafetera, se conforman con ser pequeñas estructuras empresariales, porque la vocación de grandes estructuras, que conlleva otras alineaciones, la tienen otros, ¿no? Entonces, yo siempre he puesto el ejemplo de Felipe González, se hacía una pregunta parecida, decía, ¿por qué en España no hay un Google? Digo, es que claro, uno puede optar por diferentes modelos. Es muy interesante, si te dedicas a la gastronomía, fundar el Burger King, porque es comida, estás instalado en todo el planeta, tienes una enorme dimensión, un enorme peso, y si cambias un céntimo el precio de la carne, puedes hundir la economía de un país que se dedica a la ganadería. Pero en España tenemos a Ferran Adrià, que es un tipo, con 3 tipos más, que hace otra cosa y que se dedica a la excelencia. Entonces, cuando intentamos importar modelos culturales, o sea, podríamos tener una gran estructura empresarial, podríamos tener la CNN. Yo te digo, la agencia Magnum fueron 4 fotógrafos y cambiaron la historia de la fotografía en el mundo y del fotoreportaje y de la denuncia. O sea, que no necesariamente está asociado, porque además una de las cualidades del tiempo que estamos viviendo es que hoy día un tipo con una cuenta en Twitter en solitario puede darle la vuelta a una portada de un periódico. Y esto lo vivimos todos los días, no es una... Habrá gente que diga, ya no, si tienes un Twitter tienes un periódico. Hay posibilidades, dicen, no, hombre, no es lo mismo que tener Antena 3, parece obvio, ¿no? Pero aún así, te digo, las fisuras del sistema nunca se habían conocido como estas. Y luego hay un asunto de iniciativas empresariales que convergen en muchas direcciones, pero discrepan en otras, ¿no? Y estructuras que son compatibles en algunos espacios, pero no lo son. Entonces, parece difícil. Hay muchas iniciativas y algunas conversaciones, y hay gente, siempre está la aspiración de montar proyectos en común, pero es más fácil espacios fraccionados que se vayan juntando para según qué circunstancias y que puedan también permanecer como satélites y como diferenciados, porque una de las realidades que nos ha demostrado la red es que no necesariamente tienes que estar aglutinado, ¿no? Puedes estar fragmentado y con la misma sociedad se comporta en la red, ¿no? Pero bueno. Y además, porque hasta este momento, básicamente porque no sabemos en este momento
En este momento no sabemos lo que es el periodismo y no sabemos lo que es un medio de comunicación. Es decir, hasta ahora un medio de comunicación era algo y ahora parece que es otra cosa, pero te aseguro que yo, por lo menos, si llevo 30 años de periodista, no sé en este momento qué es un medio de comunicación. Sé que yo soy un medio de comunicación. No sé si estoy en un medio de comunicación. Pero, sobre todo, hasta este momento, como los medios de comunicación tenían que pertenecer a grandes estructuras empresariales, aspiraban a la exhaustividad. Es decir, aspiraban a cubrir el mundo. No se quedaban en temático, o sea, el eje no era temático, sino amplio, era global. Te podían contar desde lo que pasaba en el sur de África hasta los deportes. En este momento los medios de comunicación no aspiran, ninguno de ellos aspira a la exhaustividad. De hecho, no aspiran a casi nada, porque las redes sociales ya están cubriendo eso y tus intereses no los va a cubrir ningún medio de comunicación. Entonces, si creas un roto básico en que los medios de comunicación en este momento no sabemos lo que son y que tampoco la base de un medio de comunicación es el día, la idea temporal del día ha desaparecido, es idiota. En este momento es o el segundo o si quieres la semana, pero la idea de día, de jornada, como eje informativo ha desaparecido, si acaso queda un poco en la radio, pero ha desaparecido. Y en ese sentido es muy difícil crear una estructura de red. Yo estoy mucho más con Fernando de que podemos pensar mucho más en una estructura individual que te complete a ti que en una estructura empresarial de red que en este momento no sabría cómo es. Pero fíjate, yo a veces he pensado que cuando empezaron a echar en los medios de comunicación a periodistas críticos y con mucha experiencia y que eran referentes, ese fue un momento que además coincidió con el 15M en muchos casos, siempre he pensado que de ahí, como sabéis, de todos esos despidos han salido nuevos medios de comunicación y me pregunto a menudo si esos medios de comunicación nuevos que surgieron, si nos hubiéramos juntado y hubiéramos hecho un gran medio de comunicación, en vez de varios que cada uno... Bueno, pues quizás se hubieran unido fuerzas, recursos y se habría logrado conquistar más espacio. No es poco el espacio que están conquistando los nuevos medios de comunicación. Yo soy cofundadora del diario.es y lo que comentaban antes los compañeros es así. Evidentemente, la red, Internet, te posibilita no necesitar el gran capital. Antes tú necesitabas millones detrás para poder imprimir periódicos y difundirlos o para poder lanzar por satélite una imagen. Ahora eso te puede salir gratis y eso nos permite a los periodistas ser propietarios de los medios de comunicación. Por eso está cambiando tanto el panorama periodístico y todavía estamos en el prólogo, todavía estamos en el principio. Pero sí que pienso, me lo pregunto a menudo, que a veces unimos demasiado poco las fuerzas y creo que debemos ser autocríticos con eso. Por un lado, creo que el periodismo necesita un ayornamiento, claramente, porque todavía el periodismo oficial, por llamarlo de alguna manera, es aquel que concede todos los años medallas a los que están todo el rato con el poder ahí, traca, en connivencia con el poder y comiendo con el poder y cenando con el poder, y tenemos por otro lado a compañeros que hacen un excelente trabajo remangándose y estando en el barro cotidianamente y cubriendo el barro, y esos nunca van a recibir medallas, porque claro, es un mindundi, porque no está con el poder, porque con quien trata cotidianamente es con la gente, no con el poder. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro, creo que hay egos, querer estar cerca del poder, competencias que nos alejan de tener una unidad mayor. Entonces, ¿cuál tiene que ser la prioridad? ¿Tener mi propio negocio y mi propio espacio para mi firma, garantizármelo, o algo más? ¿Querer que haya un espacio consolidado en el que se pueda hacer siempre periodismo honesto e independiente y que dé visibilidad a todas nuestras realidades y que vaya a la raíz de las cosas? Yo creo que esa es la cuestión y en ese sentido, bueno, creo que podríamos hacer esfuerzos mayores para hacer algo juntos, porque no somos pocos, ¿no? Yo sí creo que al final el último capítulo tiene que ser este, ¿no? Pero que no es realista en el corto plazo, que es el objetivo, pero que tenemos que ser conscientes de los costes que tiene esto y que ahora mismo... Yo estoy en varios de estos proyectos, ¿no? En Alternativas Económicas, que también está Solga, en El Diario, en Mongolia. Bueno,
cuando cerró Público, sobre todo, había quien decía, pues vamos a hacer un gran medio. Y nos pareció a varios que estábamos involucrados en eso que primero teníamos que montar estructuras de nicho para mostrar que cada una puede tirar para adelante sin de repente tener un presupuesto de millones de euros. Porque esos millones de euros, ¿de dónde los sacamos? De los mecenas, ya he dicho antes que no quiero saber más, ¿no? Después del mecenas trotskista que tuvimos. Entonces necesitamos que la gente entienda, y eso es un proceso de educación, porque durante muchos años se le ha dado información gratuita y la gente todavía hoy cree que está informada sin preguntarse quién paga lo que lee, porque hay mucha información gratuita, pero la paga alguien, salvo que sea de activismo. Si es activismo, entonces es difícil que sea periodístico. Y el que la paga, ¿qué pretende? Es el Banco de Santander, es un anuncio de la Caixa, es alguien. Entonces la gente está muy acostumbrada a la información gratuita y las estructuras que tratan de fijar la agenda, las grandes estructuras son caras. Entonces yo creo que no quedaba otra que hacer proyectos humildes, pequeños, con sinergias, y diciéndole a la gente que tiene que involucrarse pagando, porque si no alguien lo paga en lugar suyo y normalmente son los malos, entre comillas, ¿no? Entonces, si después de unos años ese proceso de maduración la gente va entendiendo que hay que pagar, pues a lo mejor podemos dar todos un salto. Bueno, pero si no tienen dinero no podemos hacer un gran medio. Hombre, un momento, no tenemos dinero. Un momento, dejadme explicaros una cosa. Hasta ahora, la mayoría de la gente pagaba 1 euro, antes 100 pesetas, por un periódico o por otro. En este momento la suscripción a un diario está saliéndote a céntimos al día, pero centimicos. Entonces, cuando estamos hablando... No, pero un segundo. Cuando estamos hablando de pagar la información, estamos hablando de modelos de suscripción donde te sale mucho más barato que lo que valía un periódico antes. Y si no entendemos eso, es muy difícil No, pero puede ser, perdona, lo que vale la escúchame, información. No, puede ser que no haya dinero. Puede ser que no haya dinero. No, pero puede ser que no haya dinero. Yo digo que si no hay dinero no habrá un medio. Claro. No digo que tenga que haber dinero, o sea, probablemente no habrá. Pero no puede haber un medio si no hay dinero y gente dispuesta a pagar 1 euro al día o pero lo que mira, sea. Nosotros hemos experimentado una cosa que nos ha... el fenómeno ha sido muy interesante, que es la suscripción voluntaria para dar ese servicio a quienes no pueden pagarlo. Es decir, entender la comunicación y el periodismo como una forma de responsabilidad cuando tienes capacidad para pagarlo, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que no puede pagarlo y eso es un hecho que no se puede discutir, y más en una situación como la que está el país. Y nosotros abrimos, por ejemplo, La Cafetera es un programa que es gratuito, pero abrimos un proceso de suscripción. Nosotros le llamamos mecenas y la gente aporta dinero y no obtiene nada a cambio. Puede ser, bueno, entre otras cosas, pero bueno, puede ser verdad. Pero ese sería otro problema, el del dinero, que si quieres conversamos después. Pero por acercarnos al asunto del dinero, te digo, creo que la cuestión está en entender que para tener una buena información tiene que haber profesionales que además tengan una cierta seguridad en su trabajo, que desempleen su trabajo con una cierta seguridad. Tampoco digo que tengan que ser, pero bueno, que tiene que haber una cierta estructura, porque si no la información de otra manera es difícil. Pero sí se pueden idear fórmulas que compatibilicen. Yo, si tengo capacidad económica para hacerlo, pues creo que es positivo que exista esto y lo puedo apoyar para que otras personas que no tienen acceso y que no tienen recursos puedan disfrutar de ello, ¿no? Creo. Yo lo que decía es que si finalmente hay dinero... Lo que decía es que si finalmente hay dinero para pagar un diario, pues al final habrá un diario. Pero para eso tiene que haber mucha gente dispuesta a comprarlo, ¿no? Y yo creo que es lo lógico, porque yo cuando decía antes, Fernando, lo de marcar la agenda, yo no lo decía en el sentido de decirle a los políticos lo que tienen que hacer, sino nosotros operamos en un marco, todo el mundo, toda la sociedad, que alguien ha definido. Tú me dices los ciudadanos. Bueno, los ciudadanos, pero después de leer los medios. Por ejemplo, en el marco en el que estamos ahora, nos han hecho creer que las pensiones públicas son insostenibles. Eso es lo que cree la mayoría de gente, porque operamos en un marco en que todos los medios te han dicho que las pensiones públicas son insostenibles. Nosotros en Alternativas Económicas explicamos que no, que eso es una decisión política que depende de la sociedad, de cómo quiere pagar las pensiones. No es que sea insostenible, es que es una decisión política. Pero nosotros no definimos el marco. El marco lo definen las grandes corporaciones. Entonces,
evidentemente, un diario, tiene muchas más posibilidades de ayudar a definir un marco en la línea que haga que las pensiones públicas sean percibidas como algo sostenible, que no una suma de medios dispersos. Yo creo que eso es evidente, pero que el salto que hay que dar no se puede dar así porque toca, sino solamente se podrá dar cuando haya suficiente gente dispuesta a acompañarnos. Esa es mi opinión. Hay una cosa que no podemos olvidar. Es decir, ha cambiado la comunicación, ha cambiado radicalmente. Antes pagábamos por los periódicos y en este momento leemos gratis. No podemos pensar que la información no vale dinero. ¿Por qué? Porque no hay mayor herramienta contra la libertad de expresión que un periodista que tiene miedo. Y un periodista que tiene miedo es un periodista que cobra poco. Lo contamos porque nos han echado en muchos medios de comunicación. Porque en este momento estamos trabajando en 3 y 4 medios de comunicación y no llegamos a fin de mes. En ese momento, cuando tú tienes miedo de que te echen, cuando tú tienes miedo de que no te paguen ese dinero, te callas aquello que crees que va a molestar. Y la mejor manera de acortar la libertad de expresión es precarizar al periodismo. Y paralelamente a las redes y al uso de las tecnologías se ha llevado a cabo una precarización perversa de los periodistas, porque no estoy hablando de los medios independientes, estoy hablando de los grandes medios de comunicación que probablemente pagan menos que los medios independientes, menos que El Diario, menos que Contexto, menos que Radio Cable, es decir, La Cafetera. Es decir, de repente El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia han aprovechado la ola. Y tenemos plantillas con periodistas que están cobrando 700 euros al mes. Y yo las conozco. 700 euros al mes no solo no quiere decir que una madre no puede ser periodista, porque en este país una madre no puede ser periodista, os lo digo yo que soy madre, sino que además aquel que trabaja está con el culo apretado por lo que le pueda pasar el mes siguiente, con lo cual la libertad de expresión desaparece. Entonces, o los ciudadanos se hacen cargo de que pueden formar parte de los medios de comunicación y de una nueva manera de entender la comunicación, o estamos jodidos. Y esa nueva manera de comprender la comunicación y de hacerse cargo de la información no es costosa, compañero. Estamos hablando de centimicos al día. Voy a hacer de moderadora. Nos quedan solo 10 minutos y a mí me gustaría escuchar las manos que había levantadas, que son muchas. Entonces, hagamos una ronda completa y tomamos la palabra final cada uno. Bien, es que hace un tiempo hablamos mucho del país. Desde luego, yo hace tiempo que no lo compro el país. Hace mucho tiempo que hablamos del país, pero tenemos que repasar la mayoría de las empresas periodísticas en este país y desde luego no es un lujo. Empecemos por La Vanguardia, por ejemplo, que se ha nutrido su supervivencia con las grandes donaciones de Convergencia y Unión durante muchísimos años, Y además el Puyol mismo elegía las fotos que tenía que ir en el Dominical o en las páginas de política, las elegía él, las que le hacía el fotógrafo. Podemos continuar con El Mundo, que diseñó la campaña de 1996, todos los martillos contra el mismo clavo, ¿os acordáis? Un día detrás de otro. Y por eso tuve inyecciones muy grandes. Tantas inyecciones, fíjate, como cuando Antena 3 proyectaba el Mississippi, esta noche cruzamos el Mississippi, y a él se le antojó, a Pedro J. Ramírez, que íbamos a emitir el vídeo famoso de su experiencia sexual con una mulata, y sin embargo era mentira, pero el programa se cerró y quedaron más de 200 personas en la calle. Podemos hablar de cómo surgió el periódico de Cataluña. Pues mira, con un préstamo de banca catalana de muchos millones a cambio de que Ediciones Z se quedara Gráficas Industriales y despidiera a más de 200 trabajadores. Podemos continuar, por ejemplo, con El Independiente. Yo fui delegado en Cataluña de este periódico y me conozco bien la experiencia. Lo vendieron a un señor libanés que se dedicaba al negocio de la inmobiliaria. Y así podíamos continuar. Es decir, hay una conexión casi mafiosa de las grandes empresas periodísticas. Está claro que existe. Y esta mañana
Viene. Sí, nada, un segundo. Esta mañana Castel ha dicho, los periodistas son como héroes. Mira, yo he pasado por 3 empresas de las que he anunciado y siempre me he considerado un pringao. Después de Banca Catalana. Por fin una voz femenina, ya iba siendo hora. Me alegra ver una mesa paritaria, porque no ha sido lo normal aquí. Mesa paritaria. Yo quería hacer un breve comentario. Yo he trabajado en prensa también, estuve en prensa local y es ya, vamos, lo que habéis contado ya es más horrible. Y aquí hay mucha gente que creo que viene de provincias y sabemos lo difícil que es hacer política en prensa, con la prensa local comprada. Yo trabajaba en un periódico que tenía una página pagada por el Gobierno de La Rioja para contar las loas de lo que aprobaba el Gobierno en Consejo de Consejeros, que no hacían nada, pero ahí estaba una página entera todos los viernes pagada por ellos. A mí me preocupa de lo que habéis contado, sobre todo en la prensa escrita, quizá porque, no sé, la leo más y creo que se ha desarrollado más, cómo el entretenimiento ha sobrepasado a la información y cómo cada vez se busca más en la prensa escrita esa búsqueda del clic, de acceder a través de las redes sociales y la banalización de la información. Entonces, yo quería conocer vuestra impresión sobre esto, porque a mí realmente me preocupa y lo hacen todos los medios, y entiendo que haya que tener una parte de entretenimiento, pero es que ya, o sea, es asombroso, ¿no? Como los titulares rarísimos, los 10 no sé qué para lo que sea, para el clic, el compartir en Facebook. Y entiendo que es una forma que tiene que ver con lo que hablabais antes, de que como accedemos a la prensa gratuitamente, pues hay que hacer que la gente vaya a tu periódico para que vea la publicidad, y bueno, pues no queda otra que hacerlo a través de las redes sociales. Pero a mí me preocupa por cómo la información se degrada. Y luego, respecto a lo que decías, Fernando, de que tú con tu Twitter puedes ser un periodista, pero también lo es la otra parte. Y ahí lo vemos en Estados Unidos, las noticias falsas durante la campaña electoral, y a mí eso también me preocupa y quería saber vuestra opinión. Perdona. Voy a intentar ser lo más breve y conciso posible, con la mayor brevedad. Si todos los compañeros aquí erais pesimistas, yo doy un salto más allá. Yo creo que la mayor expresión de la caída del periodismo y en lo que representa el título, que es comunicación y poder, y su relación con el poder, yo creo que lo representa el momento actual con Al Jazeera y la crisis que hay ahora mismo con en el Golfo, en las potencias del Golfo. Y Olga, que habrá trabajado en el mundo árabe-musulmán, lo conocerá igual que yo. Es decir, Al Jazeera representa en el mundo árabe-musulmán la ruptura completa con lo que es los medios de comunicación tradicionales, que lo único que están haciendo es contarte lo que está haciendo el emir ese día, o lo que está haciendo el presidente del país ese día. Yo recuerdo de pequeño, cuando mi padre ponía el programa de la dirección opuesta, todo el mundo se callaba para escuchar ese programa. Es decir, Al Jazeera ha sido el representante de las revoluciones árabes, prácticamente ya actor dentro de las revoluciones árabes, y digamos, el problema que hay con Al Jazeera en el mundo árabe-musulmán trasciende mucho más allá. Y soy pesimista en el sentido de que la crisis que se da en el periodismo, con el país como actor principal en España, yo creo que trasciende a nivel internacional. Es decir, la CNN con las fake news de Donald Trump, la BBC, es decir, cuando el neoliberalismo entra a comerse la comunicación como eje central del poder mediático, digamos, entramos en un escenario muchísimo más pesimista. Y la única cosa que quiero concretar es cómo vosotros lo veis desde la profesión, digamos, bueno, las nuevas alternativas de comunicación del diario.es, por ejemplo, que es un medio excepcional. Nos movemos hacia una comunicación personal, me comunico por Twitter, y aquí se acaba la prensa.
No, no que me dicen. Ah. Vale. Bueno, no, vale. Yo quiero contestar a esto porque además creo que también cierra un poco el argumento que pretendía emplear, ¿no? Porque creo que colocas exactamente el foco. Lo de Al Jazeera es un desastre. Lo que está ocurriendo con Qatar es un auténtico desastre que se imponga como efecto de negociación el cierre de un medio de comunicación. Esto es una cosa que es muy alarmante, ¿no? Pero bueno, tiene un debate muy amplio que además Olga abordaría muchísimo mejor. Pero la cuestión es esa. Es que la comunicación ya no es unidireccional. Antes un gran medio de comunicación se dirigía a la gente y la gente no contestaba, pero ahora la comunicación ya ni siquiera es bidireccional en dos direcciones, es multidireccional. Y esto es a lo que se refería Cristina Fallaras y en lo que yo coincido absolutamente, que es que, por eso decía, lo de Twitter en realidad lo ponía como un ejemplo, no es que tengas una cuenta de Twitter y te conviertas de pronto en un tal. Es que la comunicación de las personas sucede a través de mensajes de WhatsApp, a través de tecnologías como Twitter, a través de redes sociales como Facebook, y además se producen conversaciones que trascienden a los medios de comunicación. En el fenómeno del terrorismo lo hemos visto claramente. Antes los grupos terroristas obedecían a una jerarquía. Desde la aparición del ISIS y otros grupos terroristas están completamente fragmentados, no responden a una jerarquía estructurada, sino que puede haber lobos solitarios que simplemente son incluyentes. Tú cometes un atentado y enseguida ya formas parte de esa estructura de Al-Qaeda o el ISIS o el grupo terrorista que sea. Bueno, en la comunicación ha sucedido un fenómeno muy parecido. Y de pronto todo el mundo puede comunicar y entonces se entrecruzan. Esto tiene una explicación gráfica que es muy bonita, además. Antes era un puntito del que salían las líneas y ahora son múltiples puntos interconectados entre ellos, ¿no? Y tiene que ver con la irrupción de Internet como medio de expresión de comunicación. Por eso decía, es que es muy difícil pensar. Claro, dices, ¿qué le está pasando a la comunicación en España? No, le está pasando a la comunicación en todo el planeta. Esto no es un fenómeno exclusivo en España. Aquí tenemos nuestras propias características y nuestras propias gravedades y que afecta a partidos con los que podemos simpatizar, pero el fenómeno es global y afecta a las estructuras empresariales y además los directores de las estructuras y los empresarios de la comunicación no saben qué hacer, porque decía Olga, claro, ya no hay un medio que contrate un corresponsal y lo envíe al otro lado del mundo, porque hoy un tipo en el otro lado del mundo, desde la Plaza Tahrir, con un móvil le da y emite en directo y dices, no es un periodista, no es un tipo entrenado para contarte las dos versiones, no es un tipo entrenado para buscar fuentes, para contrastar la información que está viendo, pero tienes una imagen en directo. Esto ha roto completamente los esquemas, ¿no? Eso no significa que esto sea bueno, que sea malo, es simplemente una descripción. El cambio tecnológico cambia también el modelo, en fin, y afecta a todo, también al discurso y a muchas cosas, ¿no? Pero uno de los efectos es demoledor, por ejemplo, para lo que ha supuesto Al Jazeera como fenómeno de comunicación, ¿no? De hecho, dejemos de pensar en la idea de diario, porque la idea de diario desaparecerá o ya ha desaparecido, solo que no nos hemos dado cuenta. Yo en eso no estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que las redes y todo eso es un cambio brutal de comunicación, pero no necesariamente tendría que ser tan brutal en el periodismo. O sea, la comunicación es una cosa, el periodismo es otra. Pues a lo mejor el periodismo decidimos entre todos que no hace falta, ¿eh? Pero yo creo que sí hace falta, y a mí no me gusta el escenario que describen Cristina y Fernando, en el que No, yo no he dicho nada todavía. El escenario... Sí, pero lo dices al final, ahí, donde ya no hay sitio para... No, bueno. Él lo ha sugerido, ¿no? El escenario en el que yo tengo que cultivar mi marca y tengo que, a través mío, pues, o sea, el New York Times tiene 1000 periodistas. Y me parece que la fuerza de una empresa con 1000 periodistas, si están con conciencia y están bien llevados y están organizados, es infinitamente más potente desde un punto de vista periodístico que yo con mis amigos y en ratos libres y con las redes. O sea, me gustan mucho las redes como agitación, es fantástico. En Mongolia tenemos 400.000 seguidores a Twitter, es como una guerrilla, fantástico. Pero para el periodismo, o sea, una redacción de 1000 personas me parecerá siempre mucho mejor. A ver, una cosa que no estoy completamente de acuerdo con Fernando. Sin duda, porque yo soy muy defensora del periodismo ciudadano. O sea, doy gracias todos los días de mi vida
que Internet haya llegado a todas las casas, que podamos usar redes sociales, porque el matrix en el que nos encontrábamos los periodistas, que si no nos daban altavoz los jefes, estábamos absolutamente amordazados en un momento muy complicado, que ya había comenzado la crisis económica, eso era terrible, porque había cantidad de cosas que no podíamos contar, con lo cual yo estoy encantada. Y además, yo creo que el periodismo ciudadano ha dado lecciones muchas veces al periodismo convencional, ¿no? Y aquí en el 15M, en el mundo árabe, en las revueltas árabes, etcétera. Pero cuidado, no es que ahora no envíen a la gente a los sitios, a Oriente Medio, por ejemplo, porque es que ahora hay un tipo allí con un teléfono móvil. No, no, es que ahora se decide que no se habla de lo que pasa en otros lugares, a no ser que sea el día de el megapico, ¿no? Entonces ese día, ¡guau! ¿Qué es esto de lo que dice la CNN falsamente, de está pasando, lo estás viendo? Perdóname, pero si tú no me hablas de lo que ha pasado ayer, ni de lo que pasa mañana, yo no entiendo nada. Veo a la gente en la Plaza Tahrir y no entiendo nada, porque solo me estás ofreciendo esa imagen. Entonces, eso no es suficiente. Y antes, y no quiero mitificar el antes, porque antes también era muy difícil y con muchísimos obstáculos, pero bueno, pongamos en el futuro idílico, ¿vale? Para no mitificar el antes. En el futuro idílico, el periodismo internacional tendría que ser aquel que está cubriendo una realidad durante un tiempo suficiente, no solo el día en que está Tahrir a tope de gente o cuando hay un atentado en París, de repente todo el mundo, ¡guau!, el ISIS, ¿no? Los que estamos especializados en internacional, pues queremos hablar de determinadas realidades de forma cotidiana, o al menos de vez en cuando. Y no podemos. Y entonces de repente un día pasa una cosa y ese día todo, y al día siguiente nada, ¿no? Entonces eso no es suficiente. Yo tengo fuentes de información que son periodistas ciudadanos, porque he comprobado que tienen credibilidad, que son rigurosos, porque los he conocido personalmente. Me ha abierto las posibilidades muchísimo. Pero lo que no podemos hacer es querer reducir el periodismo a que, pues un día conectamos con un tipo allí, con una cámara y punto, ¿no? Porque, y lo que decía antes, y con esto contesto a otra pregunta, las redes sociales han podido rasgar ese matrix. De verdad que antes no teníamos más altavoces que el del medio en el que estábamos trabajando. Es más, me atrevo a pensar y a sugerir que incluso los nuevos medios de comunicación serían muy diferentes si no hubiera redes sociales, muy diferentes, porque les estamos forzando de forma cotidiana. Así que seguid así. Y quiero simplemente terminar con la búsqueda del clic. Alguien hablaba de la búsqueda del clic. Terrible, terrible. Es la banalización, es el insulto al conocimiento, a la inteligencia, es el insulto al periodismo. Mira, el otro día tuve que participar en unos cursos de verano en la Universidad de Sevilla y tenía una compañera al lado que venía a decir que ser periodista, o sea, venía a decir que, bueno, ahora en el nuevo periodismo pues hay que hacer esto, lo otro, no sé qué. Al final el resumen era que ser periodista es saber conseguir clics. Bueno, me niego a que eso tenga que ser nuestro concepto de periodistas, ¿no? Me niego. ¿Cuál es el problema? Que si por encima tienes a gente que contrata o descontrata, publica o despublica en función de cuántos clics tengas solamente, pues claro, muchas veces lamentablemente no te va a funcionar mejor algo lo que estás divulgando, conocimiento y claves, sino, bueno, pues lo más demagógico, lo más fácil, lo más chabacano o incluso el insulto, porque el insulto también funciona, ¿no? Y ahí de nuevo hago el llamamiento a la ciudadanía a, bueno, pues a decidir qué es el periodismo que quiere defender y cuál no. Y por último, y con esto termino, como especializada en internacional, os decía antes, el periodismo internacional está en peligro de extinción. No en todos los países, pero desde luego en España está. Las redacciones clásicas, las secciones de internacional están menguadas y los nuevos medios de comunicación nacen en muchos casos sin información internacional, en un momento en el que estamos en el siglo XXI, en un momento de globalización. Luego pasan cosas y nos asombramos de que, por qué pasa lo que pasa, de dónde viene y a dónde va.
Yo escribí en 2009 un libro titulado El hombre mojado no teme la lluvia, sobre Oriente Medio. Ahí contaba determinadas consecuencias de lo que había pasado con la invasión y la ocupación de Irak, que estamos viendo a día de hoy y que se han ignorado en los medios de comunicación, se ignoran cotidianamente. Estamos en un momento de rearme, de carrera armamentística y con demasiados sectores interesados en una guerra mayor. Demandemos información internacional de calidad. Con respecto a Al Jazeera, y con esto termino, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de que un Estado como Arabia Saudí reclame el cierre de un medio de comunicación? Eso es un atentado a la libertad de expresión siempre, porque hoy es Al Jazeera, hoy piden el cierre de Al Jazeera y mañana pueden pedir el cierre de otro medio de comunicación y pasado mañana el cierre de otro medio de comunicación. Pero claro, como son cosas que pasan fuera de nuestras fronteras y pensamos que muy lejos, no nos importa. Cuidado, que los otros somos también nosotros y que lo que pasa afuera tiene consecuencias. Bueno, me dejan medio minuto para cerrar. Solo quiero decir una cosa. Yo no critico el periodismo, desde luego no estoy en contra del periodismo, pero ni Podemos ni los nuevos medios de comunicación existirían sin las redes sociales. Con lo cual es una idiotez pensar que Podemos puede usar una estructura de partido como se usaba tradicionalmente y que los medios de comunicación nuevos pueden usar una estructura mediática y de construcción de la información como se usaba habitualmente. Sencillamente hay que cambiarla. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por apoyar el periodismo.